Querido oyente, bienvenido a este tema. En estos momentos quiero invitarle a estudiar conmigo sobre unos pensamientos bíblicos. Antes de esto, oremos. Padre bendito, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos tu palabra delante de nosotros. Ayúdanos, danos sabiduría para hablar y para oír y para aplicar tu palabra en y a nuestras vidas. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Los pensamientos que quiero compartir con usted son sobre la enfermedad y la sanidad. Sacado este tema de la palabra de Dios, la Biblia misma. Son unos pensamientos sobre este tema. No es un estudio completo. Para ello ese tema es demasiado extenso. Pero pienso que hay unas pautas importantes que tenemos que tomar en cuenta en nuestra situación, cual sea, no importa, querido oyente. Puede ser que usted pase por tiempos muy difíciles con una enfermedad o con muchas enfermedades o con una enfermedad grave. Entonces la palabra de Dios tiene consuelo y alimento para el creyente que vive en la dependencia de su Señor. Para empezar, quiero leer un texto que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 20, del versículo 1 al 5. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Está aquí este texto, lo que vivió este rey Ezequías. Vamos a profundizar un poquito. En general, enfermedad y sanidad en la Biblia es un tema muy importante. Y como he dicho, también puede ser un tema muy duro para muchas personas, sean creyentes o no creyentes. Es algo que nos toca en lo más profundo de nuestra vida, que trae dolores, dificultades y también pérdida. Entonces es un tema muy importante. Creo personalmente, siendo ese tema tan importante, que hay muchas personas que abusan de la vulnerabilidad de estas personas enfermas y engañan con falsas promesas. El engaño va hacia esta dirección, que dicen que la sanidad como creyente es asegurada, y muchas personas se dejan engañar. Quiero pensar un poquito en esta situación y analizando cómo es el sistema que utilizan estas personas para engañar a los creyentes y no creyentes en este tema. Unos de estas personas usan milagros y señales y sanidades y prometen y dicen y muestran personas que supuestamente fueron sanadas por medio de la acción de ellos, sea por reuniones o cultos donde prometen sanidad y donde hacen oraciones o exorcismos, echan fuera demonios de sanidad o de enfermedades, y así utilizan esas situaciones para seducir a muchas personas. Enseñan al mismo tiempo que la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo incluye sanidad de las enfermedades. Es decir, no solamente logró y obtuvo salvación para el pecador, sino también tenemos promesa de sanidad para nuestros cuerpos.
Como la salvación es promesa de Dios, también lo es la sanidad. Ellos dicen esto así y se basan principalmente en Isaías capítulo 53, versículo 5, donde dice, mas él herido fue, y él es Cristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y ahora viene, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y estos falsos maestros, con o inconscientemente, toman este versículo y lo aplican uno a uno a nuestros tiempos. Pero debemos de ser muy cuidadosos, debemos observar bien la historia de la salvación, porque Isaías profetizó la muerte del Señor en la cruz 600 años más o menos antes de que realmente se efectuó esa muerte en la cruz del Señor y su resurrección. Entonces, esto es Antiguo Testamento, promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino luego y caminó sobre esta tierra y dice la Biblia, la palabra de Dios, que Él sanó a las personas. Y esto lo hizo antes de ir a la cruz. Leamos, por ejemplo, en Mateo 8, el versículo 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo capítulo 8. El Señor camina, como he dicho, sobre la tierra en Israel y se topa con muchas personas y le trajeron a él muchos endemoniados y le trajeron enfermos, muchos enfermos. Y él echó fuera a los demonios y dice el texto, ¿y sanó a algunos enfermos? No, él sanó a todos los enfermos. A todos los enfermos que la gente trajo a él, los sanó. Y no importaba creyentes o incrédulos, porque todavía el Señor no había muerto en la cruz. Y como Él sanó a estos enfermos y endemoniados antes de su muerte en la cruz, se trataba de personas principalmente incrédulos, aún no eran creyentes y muchos ni siquiera creyeron en Él, en Cristo, que se manifestó como hijo del carpintero y dijo que era Cristo, el Señor, aún no habían creído en Él. No eran todavía nacidos de nuevo, eran principalmente personas de afuera, no convertidas. Y dice el texto, Él sanó a todos, no a algunos nada más, y no dependía de la fe de estos enfermos, sino Él sanó a todos. Él sanó a todos y con esto dio su credencial como una cédula de que Él es el Mesías, que vino el Mesías a su pueblo, a Israel. Y él mismo luego cita el versículo en Isaías 53 y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué dice? ¿Qué hemos leído? ¿Usted puso cuidado? Para que se cumpliese lo dicho acerca de las enfermedades. Es decir, esta parte de Isaías 53:5 se cumplió allí cuando Jesús sanó y echó fuera demonios. Ahí, en esos momentos, se cumplió este texto. Tenemos que observar bien los diferentes tiempos dentro de la historia de la salvación. No podemos aplicar el versículo de Isaías 53 uno a uno a nosotros para nuestras enfermedades y sanidades corporales. En ese sentido, no. Sí podemos y debemos aplicarlo acerca de nuestra salvación, lo que es salvación de nuestros pecados, salvación de la muerte, vida eterna, salvación de la muerte eterna
y vida eterna. En cuanto a eso, sí debemos tomarlo literalmente y aplicar esta promesa a nuestras vidas. Y el apóstol Pedro nos confirma esto en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25, donde Pedro también cita este versículo de Isaías 53. Si usted lee el contexto de ese capítulo 2 de Primera de Pedro, usted ve que el tema ahí que el Pedro trata no es la sanidad corporal, sino es la vida espiritual y es la salvación, es la vida como creyente y que es la curación de nuestras enfermedades espirituales. Porque dice en este texto, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Por qué? Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Como dije, aquí Pedro trata el tema de la salvación y nuestra nueva vida en Él y la sanidad espiritual. No tenemos en el Nuevo Testamento ningún versículo donde podemos sacar esta enseñanza o esta promesa que nosotros tenemos sanidad corporal siempre, prometida por Dios. Entonces, en la cruz, el Señor obtuvo la salvación para el creyente. Esa la tenemos segura. Pero no quiere decir que todo creyente tiene que quedar sano. Son promesas falsas de muchos predicadores que no comprendieron bien la palabra de Dios o conscientemente la utilizan para engañar y a poner en dependencia a algunas personas. O sea, para que la gente les siga a ellos como personas que tienen este don, entre comillas, para sanar, dones de sanidad. Si existen menciones de dones de sanidad en la carta a los Corintios, pero esto es otro tema que no lo podemos ahorita tratar. Lo haremos con mucho gusto en otro momento, o si usted tiene una duda acerca de estos versículos de los dones, Primera de Corintios capítulo 12, 13, 14, entonces con mucho gusto, por favor, me contacte. Pero esos predicadores prometen cosas que no son verdaderas, no tiene un fundamento bíblico. Muchos llaman este evangelio el evangelio de la sanidad. Es un evangelio falso. ¿Por qué? Porque en este evangelio se añade algo. Se le añade al evangelio el tema de la sanidad corporal. Y es algo más de lo que el evangelio promete. El evangelio es buena noticia. El Señor se entregó. El justo murió en la cruz para usted y para mí. El justo por los injustos. Esto es el evangelio, ni más ni menos. Salvación por fe, por gracia y por misericordia, donde el Señor nos salva de la eterna muerte, eterna separación de Él. Este es el evangelio, pero esto no contiene sanidad corporal y no se debe añadir al evangelio esto. Tampoco se debe quitar algo del evangelio y tampoco añadir. Es un movimiento de sanidad. Hay muchos predicadores que utilizan estas tácticas para prometer y para unir mucha gente tras de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, Benny Hinn, Catherine Kuhlman, por ejemplo, también. Ellos principalmente predican y dicen, si usted está enfermo, pero si usted cree suficientemente o si usted cree correctamente en el Señor, entonces el Señor le sana. Y esto o sí o sí. Nada más tiene que creer suficiente o creer correctamente. Entonces usted tiene la promesa de la sanidad asegurada. Claro, yo comprendo. El que está enfermo sufre y desea sanidad. Y eso es nada malo. Creo que
Todos nos hemos angustiado ya una vez delante de una enfermedad real o una posible enfermedad. Pero el peligro, querido oyente, es ir a fuentes prohibidas. Esos predicadores, falsos maestros, con estas falsas doctrinas. Déjeme decir algo, por favor. El creyente recibe la enfermedad de la mano de Dios. Es mentira que cada enfermedad es del diablo. Es mentira que Dios siempre quiere que yo sea sano. La palabra dice que esta enseñanza no es equilibrada, no es correcto así. Porque la enseñanza bíblica es, la enfermedad es como un paso más hacia la muerte corporal. Y si el Señor no viene a recoger su iglesia antes, tendremos que pasar por esta puerta de la muerte, pasar de esta vida a la otra. Y dicho de paso sea, esto no es lo más grave, la muerte corporal, sino lo que es grave es la segunda muerte, querido oyente. Eso es la muerte eterna. Es morir después de morir, como dice la Escritura, que esto es lo duro. Entonces, cada enfermedad, tampoco digo que es algo natural. ¿Por qué? Es un mensajero que llevamos dentro, que es consecuencia de la caída al pecado de Adán y Eva. Entonces, tampoco digo que la enfermedad o la muerte corporal sea algo natural, como muchos dicen. No, eso tampoco, porque la muerte corporal es un desastre. Es la paga del pecado, que es muerte. Entonces la enfermedad es nada más un mensajero, un aviso que nosotros tenemos que morir un día. Adán y Eva, antes de su caída al pecado, tenían ningún conocimiento de alguna enfermedad o de la muerte. No conocían esto. Tenían cuerpos perfectos, sanos y almas perfectas, totalmente sanas. Y por medio del pecado, como hemos dicho, entraron enfermedades, desperfectos, debilidades y finalmente una degradación de nuestros cuerpos. Y fue finalmente también lo que dijo Dios a la primera pareja para advertirles. Dice, si coméis del fruto prohibido, empezaréis a morir. Eso es literalmente como habla el texto, empezaréis a morir. De cierto morirás, dice, la traducción creo que tenemos, pero literalmente quiere decir empezaréis a morir. La muerte entra al cuerpo. Cada ser humano vive esto. Nadie puede decir, yo nunca estaba enfermo. Podemos estar agradecidos al Señor si nunca hubo enfermedad grave hasta entonces. Es motivo para darle las gracias. También el creyente más serio, más entregado y más fiel al Señor puede experimentar tal situación difícil y pesada. La Escritura dice, somos redimidos y salvos si hemos creído en el Señor. Somos salvos espiritualmente, pero nuestro cuerpo aún no es redimido. No recibimos aún un cuerpo nuevo. Tenemos parte de las enfermedades. Claro, si el creyente vive como creyente, él no tendrá exceso en comidas no saludables, en alcohol o en otras formas de vivir o de abusar de su cuerpo. No lo hará. Entonces vivirá quizás más protegido en cuanto a las enfermedades. Eso puede ser. Pero también está propenso el creyente serio y puede enfermar. Incluso Pablo en la palabra menciona a Timoteo. Y dice, Timoteo fue su fiel servidor, su hijo espiritual, que le ayudaba, le servía al Señor juntamente con Pablo, pero tuvo muchos problemas con su estómago. Y Pablo le dice, use un poco de vino para su estómago, ¿no? Entonces, en aquel entonces, las aguas en la antigüedad fueron muy contaminadas, no fueron aguas muy puras, no tenían cloro para echar. Entonces, a veces usaban un poco de vino para desinfectar el agua. Entonces, por eso Pablo no pudo sanar a Timoteo. Después, antes sí, como apóstol, Pablo sanó a algunas personas, pero después ya no.
y Timoteo tenía que vivir con esta enfermedad. Y también Epafrodito, otro colaborador de Pablo, creyente fiel y entregado a la obra, enfermó de muerte ese Epafrodito. Y con lágrimas dice Pablo en Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y sigue el texto, versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces Pablo no lo pudo sanar, no le impuso las manos, pero igual este Epafrodito sanó de su enfermedad. Y Pablo da muchas gracias a Dios que él no le quitó ese Epafrodito porque le era muy útil. Entonces, como dije, milagros de sanidades había pocos. Milagros de sanidades había muchos cuando el Señor Jesucristo estuvo presente. Y al primer tiempo, cuando los apóstoles empezaron a difundir el Evangelio, Dios acompañaba esto con esas señales de sanidades también y otros más. La Escritura lo llama, son señales de apóstol. Solo los apóstoles y los profetas y el Señor hicieron estos milagros y sanidades y todos esos prodigios y manifestaciones del poder de Dios. Entonces, el creyente también puede buscar sanidad. Ya vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Es correcto, el creyente puede buscar sanidad con Dios en oración, médicos, medicinas, etc. Todo eso es correcto. Quiero recalcar estas falsas enseñanzas. Primer punto, muchos hoy en día utilizan imposición de manos para sanar. Nosotros hoy podemos buscar sanidad a través de la oración. Como dice en Santiago 5, capítulo 5 de Santiago, versículos 14 y 15, donde dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Creo personalmente que eso es el camino bíblico para el enfermo. Llamar a los ancianos de la iglesia, personas entregadas al Señor en el servicio, fieles, y pueden orar juntos con Él. Y se puede usar también un aceite de unción, se puede hacer en el nombre del Señor, pero solo un símbolo. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará. El texto no dice explícitamente, el enfermo sanará. No, dice, se salvará. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y se va a sentir mejor. Y, palabra clave, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, el creyente busca, investiga, analiza, examina su vida, cómo está delante del Señor, y en arrepentimiento y en confesión de pecados, recibe perdón en primer lugar. Y muchas veces, querido oyente, el perdón trae sanidad para muchas cuestiones. Creo que en muchos casos, seguramente no en todo, la depresión puede venir de pecados no perdonados. Porque la depresión es una aflicción del alma muchas veces y una tristeza. Y como dice la palabra, la persona se siente decaída si es creyente y vive con o en el pecado. Ese trae siempre consecuencias, querido oyente. Y eso puede ser la depresión. Y para eso es la confesión de pecados. Y dice, nosotros confesamos, dice en Santiago también, unos a otros nuestros pecados.
No es confesar los pecados a un hombre, como en la religión. No habla la Escritura de esto, sino sacar esas situaciones pecaminosas, esos pecados, sacarlas a la luz con un testigo presente. Pero la confesión es al Señor. Ese texto de Santiago no habla de imposición de manos. Dios puede regalar la sanidad como Él quiere. Pero, querido oyente, eso no es automático. No es una, no es una fórmula mágica donde hay que decir unas ciertas palabras y imponer las manos sobre el enfermo. Así no es con Dios. ¿Por qué? Porque, como dijimos, escúcheme bien, por favor, y es mi oración que el Señor nos enseñe. La enfermedad puede ser parte del plan educativo de nuestro Padre Celestial. Puede ser una disciplina directa y puede ir, si hay pecado, hasta la muerte, como dice en la carta a los Corintios, que algunos murieron porque abusaron de la cena del Señor. Pero también hay enfermedades que tienen un fin purificador, como Job. Y esta enfermedad nos lleva a tener una relación más profunda con Él. Nos desatamos, nos desprendemos más de las cosas visibles, ¿verdad? Como dice el texto en un lugar, no debemos poner nuestros ojos a las cosas visibles, sino a las invisibles. Job, él vivió de manera justa. Dios no lo disciplinó, lo purificó. Puede ser que también haya sido el caso de Ezequías, que dice que había vivido en integridad. Dios quizás lo purificó con esta enfermedad y luego ha habido, en el caso de Ezequías, sanidad. Pero estamos conscientes de que Dios siempre con su dedo, utilizando su palabra, por medio del Espíritu Santo, nos muestra algunas cosas en nuestras vidas que le están en contra. Y luego, cuando aprendemos por diferentes medios la palabra, o ciertos acontecimientos o la enfermedad también, podemos decir quizás como Job, el capítulo 42, versículo 5, donde dice, de oídas te había oído. Es decir, solamente te conocí de lejos, de oídas, yo había escuchado de ti, mas ahora mis ojos te ven. Obviamente los ojos de la fe, porque nosotros vivimos no de vista, sino por fe. Y Job también vio, entre comillas, a Dios. Tuvo un encuentro profundo a través de la enfermedad con su Padre Celestial. Entonces hay un esquema en la Escritura, sana doctrina, querido oyente, que el creyente toma la enfermedad de su mano. Dios lo permite. Dios permite la enfermedad o Dios ordena quizás la enfermedad para que lo busquemos. Dice, nosotros debemos buscar a Dios mientras que puede ser hallado. Y dice que si lo buscamos de todo corazón, Él se deja encontrar por nosotros, dice la Escritura. Y en Lamentaciones 3, 25, 26 dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Qué lindo. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Podríamos extendernos mucho sobre este texto. Es precioso esperar en silencio la salvación de Jehová. El creyente, sano o enfermo, busca siempre la salvación de parte de Dios y de Cristo Jesús. También es falsa doctrina decir, si no hay sanidad, es porque no hay la fe correcta. Entonces esto no es correcto. También es falsa doctrina decir que la enfermedad viene del diablo. Cierto que vemos, el diablo trajo la desgracia a Job, pero el diablo, usted sabe, conoce el texto quizás, tuvo que pedir permiso a Dios para tocarle. Y Dios le dio permiso, pero no le dio permiso de matarlo. Todo esto pasó por el escritorio de nuestro Padre.
en el cielo. Créalo usted, por favor, querido oyente. Si es creyente, en primer lugar, si usted está enfermo y sufre, esto viene de parte de Dios. Él tiene un propósito en su vida para que profundice, para que aprenda a conocer a su Padre y para que usted y yo nos preparemos hacia nuestra partida de esta tierra, hacia la eternidad. Muchos, utilizando esa imposición de mano, además ordenan a la enfermedad, mandan a la enfermedad o mandan al demonio de salir y luego declaran sano al enfermo. Declaran, mandan, ¿verdad? Sanidad. Querido oyente, esto no es de un hijo de Dios que depende con toda sencillez y con toda humildad de su Padre Celestial. Eso no es de un predicador, ni un hijo de Dios va a hablar así. No, Señor, esto no es así. Eso no es una espiritualidad, sino esto es espiritismo. Y eso es arrogante y orgulloso, porque el sufrimiento no siempre es del diablo. ¿Sabe usted quién dice eso? Son las religiones paganas. Y estas religiones actúan así. Dicen que, bueno, hay sanidad, riquezas y éxito. Eso es bendición, es de Dios, y la enfermedad es del diablo. Y estos predicadores, entre comillas, cristianos, entre comillas, se ponen a un mismo nivel como las religiones paganas. Eso es falsa doctrina, querido oyente. Ellos bajan la salvación espiritual de nuestra alma, de nuestro espíritu, la bajan a una dimensión terrenal. Y dicen, tú estarás sano en esta tierra, tendrás éxito y Dios te bendice aquí en esta tierra. Pero nosotros, querido oyente, tenemos las bendiciones celestiales en Cristo Jesús, primeramente en nuestro ámbito espiritual. Si nosotros tenemos bendición terrenal, además, gracias a Dios, las podemos disfrutar. Una buena comida, una casa, ropa, quizás un carrito o una moto. Podemos disfrutarlo y dar gracias, pero esto no lo tenemos garantizado. Mañana Dios nos puede quitar muchas cosas y vamos a dejar de creer. En cambio, las promesas de la salvación, estar sentado con Cristo en los lugares celestiales y Él en nosotros y nosotros en Él, esto es garantizado. Es promesa de Dios y nadie nos lo puede quitar. Entonces, algunos dicen, la salud es lo más importante. Muchos, principalmente gente que no conoce bien a Dios, dicen que creen en Él, pero no lo conocen. Dicen, la salud es lo más importante. No, querido oyente, eso es mentira. El creyente no hablará así. No es la salud. Lo más importante es la salvación en Cristo. Mi vida eterna con el Señor, esta la debo buscar en primer lugar. Nuestras almas inscritas en el libro de la vida, querido oyente. Esto es lo más importante. Quizás la salud viene en segundo lugar, ¿de acuerdo? Es algo muy importante y no es bonito sufrir en una cama y estar enfermo. Eso no lo digo. Pero hay muchos enfermos que pueden consolar a los sanos porque ellos comprenden la profundidad del amor del Padre. Y dice Pablo en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo estaba llorando. Eran gente que estaba dentro de la iglesia. Andan de acuerdo a su propia vergüenza. Se ponen orgullosos. Solamente piensan en lo terrenal. La marca de un creyente que no piensa solamente en lo terrenal, sino piensa en lo celestial. Y son enemigos de la cruz porque añaden al glorioso evangelio
cosas secundarias como la sanidad de nuestros cuerpos. Es una actitud terrenal de ellos. Todos los obstáculos, dicen ellos, se tienen que quitar como por magia, entre comillas, ¿verdad? Para estos, lo más importante es estar bien en esta tierra. Mientras que Pablo sigue, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No somos ciudadanos de esta tierra, querido oyente, si usted es creyente en el Señor. Aunque usted será ciudadano de algún país, de alguna nación de esta tierra, eso sí. Pero en realidad, la ciudadanía principal que nosotros tenemos está en los cielos. Y de ahí esperamos al Señor Jesucristo. Y cuando Él vendrá hasta allí, transformará nuestro cuerpo, que ahorita es de humillación, es decir, que Él es débil, nuestro cuerpo es débil. No es un cuerpo malo, nuestro cuerpo no es pecaminoso, nuestro cuerpo es débil. El pecado que mora en nosotros es espiritual, el cuerpo es materia, la materia no es mala, pero es débil, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, es decir, nos transformará nuestros cuerpos con el mismo poder con el cual sujeta a sí mismo todas las cosas. Imagínese, así es nuestro Dios, nuestro Cristo. Él nos transformará. Es entonces un orden acuerdo a la historia de la salvación, ¿verdad? Un mandamiento. Nosotros no podemos anticipar esta transformación a nuestros tiempos ahora. Eso es futuro. Esto es en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Todavía tenemos un cuerpo débil. Nosotros quedamos debajo. Entonces nosotros, como avanza nuestra edad, algunas cosas ya no podemos hacerlas. Y eso es de acuerdo a la orden de Dios. Es consecuencia, como dijimos antes, del pecado que entró a este mundo. Pero más y más, ¿verdad? Menos y menos que podamos hacer, más y más nos ocuparemos de las cosas celestiales. Y esto, querido oyente, es sano. La enfermedad puede ser sana, déjeme decírselo así. Es la disciplina o puede ser disciplina de Dios. Siempre puede haber diferentes razones, como venimos diciendo. Entonces, estas cosas las rechazan estos falsos maestros. Entonces se mezclan ahí beneficios temporales con los beneficios eternos. Así dicen, tenemos el evangelio completo, incluimos las sanidades, pero eso no es un evangelio completo. Y no quiero criticar a las personas. No. Yo critico, o la Biblia critica la doctrina que es falsa. Puede haber creyentes serios y creyentes sinceros que tal vez son engañados por esas falsas doctrinas. No las juzgo, las juzgará Dios. Pero nosotros, querido oyente, debemos discernir, debemos juzgar las cosas con la palabra de Dios. Y nos manda la palabra de mirar las cosas para ver si son así. Entonces, no es un evangelio completo, es un evangelio falso. No es de acuerdo a la Escritura. Se añade algo que Dios no promete. Entonces, muchos incluso sanan, entre comillas, por sugestión. Y dicen, piense positivamente, usted ya es sano. Y algunos se sienten un poquito mejor durante un tiempo, pero muchos de estos curanderos, y lo podemos decir también con lágrimas y con mucho dolor, buscan solamente la plata. Eso lamentablemente es así. El Señor Jesucristo sanó a todos con su palabra en un instante. El paralítico se levantó, anduvo. El ciego se le abrieron los ojos. El sordo, el mudo oyeron, hablaron de un instante. El Señor no tenía que luchar con los demonios durante horas y horas, como se ve en estas reuniones de sanidad. No, esto no es así. El Señor con poder cumplió Isaías 53. Y ahorita nosotros
Por fe vivimos al fin de los últimos tiempos y ya no vivimos por la vista de esos señales, sino vivimos por fe. Muchos de estos falsos predicadores, primer punto, imponen las manos y segundo, ordenan y dicen, recibe la sanidad por fe. Y dicen, usted debe creer nada más y que ya está sano y será sano. Y si no será sano, es tu problema. No crees correctamente o hay pecado en usted. Entonces, como dijimos, cuando el Señor sanó, no fue así. Fue una sanidad completa, perfecta e inmediata. Bueno, entonces estos predicadores se aplican una autoridad falsa. Esta fuerza, querido oyente, no está en nosotros. Tampoco el Señor nos manda a sanar a nadie y tampoco nos manda a echar fuera demonios. No tenemos mandamientos. Tenemos algunos acontecimientos históricos, pero debemos verlos en la historia de la salvación y en la revelación progresiva de Dios, porque esas personas aún no tenían la Biblia completa. Hoy en día sí, tenemos información completa de lo que debemos nosotros saber y sabemos cómo es Dios y cómo es su amor. No podemos manipular a Dios, debemos suplicarle, no podemos ordenar. ¿Quién somos nosotros para ordenar o para sugerir? Crea más, entonces vas a ser sano. El peligro que el creyente es atraído por esta enseñanza, porque es una enseñanza instantánea, mágica, es fácil, es de una vez, rápido, mientras que la dependencia del Señor es completamente otra cosa. Es esperar en Él en oración y ruegos y súplicas. Y esperamos y su voluntad es buena para nosotros. Pero ese creyente que si es atraído de este sistema abandona esta dependencia del Señor y se adhiere, se pega a estos maestros y a estas falsas enseñanzas. Ellos dicen, nada más diga, soy sano, y sus palabras serán realidad. Eso es un engaño, es un sacrilegio, es de los viejos tiempos donde la serpiente le dijo a la primera pareja, y seréis como Dios. Eso es seducción. Y dicen, nada más creer suficiente y Dios actuará. Pero, querido oyente, Dios no es atado a mi fe. Esto no es fe. Y a la fe verdadera bíblica no le hace falta ver, porque cree, porque confía única y exclusivamente en el Señor. Y dice, Señor, hoy estoy sano, mañana estaré enfermo, hoy vivo, mañana estaré muerto, partido de esta tierra viviendo contigo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Eso, querido oyente, no es lamentarse, sino eso es una fe madura que cree realmente y descansa en Dios. Y Dios no necesita ver mi fe. ¿Cómo? Que Dios necesita ver mucha fe y luego actúa Dios de acuerdo a mi fe. Dios no depende como Él actúe de mi fe. La fe es un don de Dios, que yo puedo creer en las cosas que Él preparó de antemano para mí. Dice en la primera carta de Juan, yo sé, conozco la petición que tengo, estoy seguro que puedo orar para esta y esta cosa, y Dios lo hará, porque tengo la seguridad, la certeza dentro de mí. Pero eso viene de Dios. Los ángeles no tienen fe, por ejemplo, ellos necesitan ver, dice la Escritura. Usted, dicen ellos, usted es como Dios. Puede ordenar, puede decretar, puede declarar. Todo va a ser así. Esto es una religión de Satanás, que dice la sanidad y el éxito está en sus manos. Esto nos lleva al tercer punto. Usted se acuerda, ¿verdad? Primer punto, imposición de manos. Segundo punto, ordenanzas para ser sano. Tercer punto, la visualización. Ellos hablan mucho de la fuerza de la imaginación, algunos, ¿verdad? No todos. Y eso es esoterismo, son cosas místicas, cosas oscuras.
Esos son enseñanzas que no son conocidas. Eso solamente un grupo especial lo sabe y lo aprende. Y dicen, usted tiene que visualizar a Jesús, lo tiene que ver delante de su ojo interno, imaginarlo. Y Él le va a decir, dice, en su imaginación, Jesús le va a decir la enfermedad que usted tiene. Y si usted tiene, por ejemplo, una pierna coja, una pierna débil, el Señor se la va a llevar esa pierna. Usted va al Señor, lo va a ver como se aleja como un cojo caminando. Y entonces esto es un sacrilegio, es hechicería. Usted ve su sanidad, dicen ellos. ¿Cómo Él la llevó? Él se llevó mi cáncer, dicen, ¿verdad? Puede funcionar, querido oyente. Puede haber esas cosas en el chamanismo y Dios también lo permite, pero no es una prueba esto, querido oyente, que es de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos traza otro camino, la dependencia de Él. Los chamanes, los budistas, los hindúes, los musulmanes también sanan. Esto hay mucho. Muchos demonios tienen entradas por medio de estas vías. Usan objetos especiales, consagrados, tienen poder para sanar. Son técnicas ocultistas. Esos predicadores que enseñan la visualización. No sé si usted ha tenido contacto con esto. En Apocalipsis 13:3 leemos de esta bestia que tenía una herida mortal y se sana por milagro. Y por medio de esto muchos van a ser engañados. Querido oyente, le invito, quiero terminar con esto. Si usted ha sido enseñado por medio de estas vías equivocadas, pero si usted ha conocido estos engaños y si el Señor le abre los ojos, usted sufre una enfermedad quizás y que está triste. La enfermedad, querido oyente, Dios la permite por un motivo bueno. Deshágase, por favor, de esas falsas enseñanzas. Confíe en el Señor. Podemos orar por fe. Y puede ser que Él le sane a usted y que me sane a mí. Él tiene este poder. En ningún momento he dicho que el Señor no hace milagros. No tiene poder para sanar. Él lo tiene. Igual como sanó a Ezequías. Eso es una historia real que tenemos en la Escritura. Nosotros somos tratados por Dios de todas formas, si lo conocemos, con misericordia y gracia. Pero no tengo un derecho de quedar sano. El creyente siempre queda en la dependencia humilde de su Señor. Y le dice, si tú quieres, puedo ser sanado. Dios siempre, querido oyente, hace milagros, siempre. Pero no siempre lo hace públicamente. No lo hace siempre por medio de señales. ¿O no nos ha sanado Dios, querido oyente, muchas veces ya y de muchas enfermedades? Claro que sí. Pero Dios no utiliza un sensacionalismo en nuestros tiempos y nunca lo ha hecho. Si un creyente se sana de un cáncer, y sabemos de casos así, los que se sanaron lo saben, pero esto no sale en la televisión ni en YouTube. Esto es cosa de la fe y para estar agradecido. Porque si yo voy y salgo, testifico que fui sanado por un cáncer, ¿qué le va a ayudar a mi amigo que sigue con una enfermedad de un cáncer? Más bien se va a poner triste si no se sana. Por eso son más bien cosas escondidas. Si yo experimento un milagro, el Señor me trata con misericordia, a pesar de un pecado, a pesar de una desobediencia quizás, entonces yo conozco que es su mano que me enseña. Y son milagros escondidos, pero hay muchos. Dios sana, pero no sin barreras, no automáticamente, sino dentro de su plan misericordiosos. Hay casos donde debo arrepentirme. Él puede sanar. Hay casos, educación, purificación. Él puede sanar. Y debemos orar unos por otros. Dios puede sanar,
pero no tiene qué. Podemos leer en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Lo invito a leer ese texto conmigo porque es muy sano y muy profundo. Dice 1 Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sí, anima Pedro a los lectores de su carta. Actuar así, querido oyente, no es fatalismo. Debo orar. La oración, orar por todos, es incluso un mandamiento. Debemos orar por todo. Pero yo no puedo exigir a Dios. Nuestro cuerpo es para el Señor. Y con esto voy terminando. Nuestro cuerpo es para el Señor. Y debemos, por medio de nuestro cuerpo, apartarnos las cosas de este mundo, no amarlas, y debemos santificar a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Dice en 1 de Corintios 6, capítulo 6, versículo 13, 1 de Corintios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Debo presentar a mi cuerpo a Él. Él lo cuidará, sea como sea. Si busco primeramente a su reino, Él me cuida. Y continúa, 1 de Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Escuche, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ajá. Entonces aquí el texto dice que mi cuerpo no me pertenece a mí. Si mi cuerpo pertenece a Dios, mi cuerpo y mi espíritu, mi alma, todo pertenece a Dios y no le pertenece a usted. Y dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Creo firmemente, querido oyente, que debemos vivir en la dependencia del Señor y vivir para Él, presentarle a Él nuestros cuerpos. Y entonces Él tomará el cuidado de mi cuerpo. Y esto va a ser la mejor caja del seguro social que existe, cuando el Señor tiene cuidado de mi cuerpo. Y puedo estar seguro que nada me va a pasar, que Él no permite. Y hoy estamos aquí, mañana estaremos con Él. Muchas gracias, querido oyente, por acompañarme en este tema hasta aquí. Que el Señor nos bendiga con su palabra en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, Cristo Jesús, por la obra tuya en esta cruz, la salvación que tenemos en ti. Firme promesa. Gracias por esto. Nos ayudas de aplicar lo que hemos aprendido. Te lo pedimos en el nombre tuyo, Cristo Jesús. Amén.